La sigla TCON quiere decir controlador de tiempos, lo que nos dice que es un sistema de interfase que procesa las señales que vienen con el protocolo de comunicación LVDS desde la MAIN en señales como las TTL, cuyo ancho de pulso puede variar de acuerdo a la función que sea necesario ejecutar en el panel, como por ejemplo activar las filas y columnas correspondientes a cada píxel o darle la correspondiente intensidad a cada color, además de la sincronía vertical y horizontal que anteriormente se manejaban en el yugo de los antiguos televisores TRC. Para conseguir estos objetivos, los módulos TCON se han estandarizado con el propósito de que los fabricantes de televisores los puedan utilizar en múltiples modelos, pues anteriormente eran fabricados especialmente para cada edición, protocolo AS y C. De manera que con el nuevo protocolo RSDS se nos facilita la utilización de una TCON para varios modelos de televisores, pues solamente se requiere una reconfiguración que queda guardada en una memoria flash y por lo cual ahora las encontramos en estos módulos. Así las cosas, podemos encontrar generalmente dentro de las TCON tres sistemas básicos que podemos revisar para constatar el buen funcionamiento de nuestra tarjeta, como son el sistema de fuentes, el corrector de gama y el procesador de video. El sistema que falla más frecuentemente es el de las fuentes, pues constan de varias etapas que alimentan diversas áreas dentro de la TCON y en el panel. Básicamente, debe proveer 3 o 4 voltajes llamados VGH de aproximadamente 28 voltios, VCC de aproximadamente 16 voltios, BL o B-Logic de 3.3 voltios y BGL de aproximadamente menos 6 voltios. Pero estos voltajes no siempre son los únicos y además pueden estar etiquetados con otras siglas de acuerdo al modelo y marca de la TCON en la que estemos trabajando. Estos voltajes no solamente se usan en la propia TCON, sino que también se aplican al panel. Para diferenciar el circuito de fuentes del resto de la TCON, debemos tener en cuenta que es un sistema de varias subfuentes switcheadas y por lo tanto incluyen dentro de la circuitería bobinas, integrados y demás elementos SMD, tal como lo explicamos en el tema de la revisión de las MAIN. Es muy conveniente revisar este sistema extrayendo la TCON del televisor para descartar de una vez que haya cortos en el panel o en la MAIN, pero debemos estar muy seguros del voltaje con el cual la vamos a alimentar. Para esto podemos medir en la MAIN el voltaje de alimentación o de acuerdo a la referencia del chip oscilador de las fuentes, podemos descargar el PDF correspondiente y así saber más datos acerca de nuestra TCON. El voltaje de alimentación puede ser de 12 voltios, 5 voltios o 3.3 voltios de acuerdo a la tecnología con la cual esté fabricado el televisor y los cuales los vamos a inyectar en el fusible que se encuentra lateral al puerto de entrada de la señal LVDS que viene desde la MAIN. La tierra la colocamos en los puntos donde se asegura la TCON al chasis. Generalmente no existen pulsos en eyeball en el puerto y por esta razón los voltajes principales aparecerán inmediatamente. Los test points se encuentran distribuidos por todo el circuito impreso como puntos desnudos y etiquetados con diversas referencias que pueden ser las que ya mencionamos. Procedemos entonces a testear todos estos voltajes, incluso los que no mencionamos hoy y que pueden tener otras siglas como VG-OFF, que sería el mismo VGL, VG-ON, que sería el mismo VGH, HVDD, que sería el mismo VCC, BDD o B digital, que sería el mismo de 3.3 voltios, etc. También, todos estos voltajes pueden tener diferentes valores. No siempre VGH será de 28 voltios o VGL será de menos 6 voltios. Lo que sí no debe cambiar es que estén presentes el de aproximadamente 28 voltios, el de aproximadamente 16 voltios y el de aproximadamente menos 6 voltios, pues como ya dijimos, estos se encuentran permanentemente. Si están presentes todos los voltajes y no hay recalentamiento de ninguno de los SMD periféricos, podemos pasar a revisar la siguiente etapa, que es la de corrección gamma.
La función de esta etapa es la de dar los diferentes matices a la imagen, o sea, es la que da las diferentes intensidades a los colores para que la imagen se defina y no parezca como un dibujo de un niño de colegio, sino que haya a la vez intensidad o suavidad en todo lo que presenta el panel. Esta la reconoceremos fácilmente, pues consta de un circuito integrado de 48 pines aproximadamente, acompañado de una o varias series de resistencias SMD. El sistema también va acompañado de una serie de test points referenciados como VG10, VG9, VG8, etc., que pasan al puerto o puertos de salida del panel y que son diferentes a las pistas de salida del procesador de video. Veamos que el circuito de corrección de gama no tiene entradas de pistas desde el puerto de entrada LVDS. La primera prueba que vamos a realizar es muy sencilla. Con la tarjeta TCON conectada al televisor encendido, colocaremos el dedo sobre el chip para constatar que este trabaja apenas tibio. Si presenta un recalentamiento fuerte, podemos tomar dos acciones. La primera, retirar el chip, limpiar y resoldar nuevamente. Pero si el problema continúa, deberemos cambiar este chip. Si no hay solución en la imagen, nos vamos a ubicar sobre la serie o series de resistencias que no son otra cosa que unos divisores de voltaje. Si no disponemos del plano de la TCON, podemos descargar el PDF del chip correspondiente para mirar la aplicación típica y saber en qué área debemos trabajar. Podemos encontrar una serie de 8 a 14 o más voltajes resultantes en la serie de resistencias que van desde VCC a tierra y que se aplican a la entrada del chip corrector de gama. Este chip hace pasar cada voltaje de manera independiente por un buffer. Por esta sencilla razón, los mismos voltajes que encontramos en este arreglo de resistencias los deberemos ubicar también en el puerto o puertos de salida del panel. Si hay problemas con este chip, los voltajes podrán faltar o aparecer con otros valores. La última sección a revisar es la del procesador de video. Este lo reconoceremos porque está interconectado entre el puerto de señal LVDS y los puertos de salida al panel. Podemos ver fácilmente cómo los pares de señal LVDS se conectan con este chip directamente o a través de componentes SMD e igualmente salen los pares al puerto o puertos del panel. La primera prueba de este sistema es apagar el televisor y desconectar el cable LVDS para medir con el ómetro en los pares de entrada. Siempre nos deberá medir 100 ohmios. Si la lectura es diferente, tendríamos un problema con esta sección. Seguidamente conectamos la TCON al televisor y procedemos a hacer las medidas de señal LVDS tanto a la entrada del puerto como en los puertos de salida. Es preferible realizar este procedimiento con el osciloscopio, pero si no contamos con él podremos utilizar el multímetro digital, una sonda de radiofrecuencia o hasta una punta lógica. Recordemos que con el osciloscopio tendríamos una medida de entre 100 y 500 milivoltios, mientras que con el multímetro digital tendríamos medidas de entre los 1.2 y los 1.8 voltios. Pero con la sonda de radiofrecuencia solamente podríamos tener el testimonio de la presencia de esta señal.